Hola, mi nombre es Carlos Mario Gómez, soy el director de asesoría técnica para Cementos Argos y en esta ocasión queremos compartirles un análisis respecto a los pavimentos de concreto y los pavimentos de asfalto. Digamos que para ello queremos compartirles un modelo de análisis que hemos venido desarrollando en el que queremos hacer un comparativo entre ambas tecnologías fundamentado en documentación oficial INVIAS, teniendo en cuenta diferentes criterios para el dimensionamiento de las estructuras. Entonces, digamos que lo primero que queremos eh, definir es lo que les decía, el objetivo de esta conversación es apoyar al público en la selección objetiva de soluciones de pavimentación para vías de altos y medios volúmenes de tránsito. Todo ello, como lo indicábamos, utilizando información oficial INVIAS. ¿Qué información oficial INVIAS tenemos en Colombia? Nosotros tenemos una cartilla o un manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías de medios y altos volúmenes de tránsito, y de igual manera tenemos un manual de diseño de pavimentos de concreto para vías de bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. La particularidad de estos dos manuales es que ellos nos entregan unas cartas de diseño donde partimos de tres variables básicamente: las condiciones del suelo, el tránsito, las condiciones climáticas y obviamente los materiales que utilizamos, diferentes resistencias de los concretos, diferentes tipologías de bases y subbases granulares, de concretos asfálticos. Pero básicamente lo que nos entregan estos dos manuales son unos espesores de estructura que van a variar dependiendo de las condiciones de suelo y de exigencia de tránsito y en las condiciones climáticas del país donde se encuentra el proyecto. Esto como tal nos da el espesor de las estructuras, pero hay un segundo análisis que tenemos que hacer y es cuánto cuesta hacer un metro cuadrado o un kilómetro de una vía especificada en pavimento flexible o especificada en pavimento rígido o de concreto hidráulico. Y digamos que es muy variable el costo. Y no va a ser lo mismo pavimentar una vía en el Putumayo que una vía en La Guajira o una vía en Bogotá o una vía en Villavicencio. Hay una incidencia en los costos de los insumos, en los acarreos, que es esa segunda base de información que utilizamos. Y para ello nos trajimos la información de los APUs que el INVIAS publica semestralmente, son APUs de referencia en las 141 provincias del país, que son en todos los departamentos, pero allí lo que hace el INVIAS es que hace un sondeo de los costos de los insumos en cada una de esas regiones del país. Es decir, estamos definiendo unos espesores de estructura y los estamos aterrizando con los costos en cada una de las regiones del país. Pero además de eso, estamos realizando, para poder hacer un comparativo un poco más objetivo, estamos analizando los costos de las rutinas de mantenimiento a los que comúnmente son sometidas las vías en concreto y las vías en asfalto. ¿De dónde trajimos la información? De la estadística y conversaciones con la Red Nacional de Carreteras. Cada cuánto se hace un bacheo, cada cuánto se hace un reparcheo, cada cuánto se hace un sello de fisuras en asfalto, cada cuánto se reemplazan las juntas, los sellos de junta en un pavimento de concreto y cada cuánto hay demolición y reparación de juntas en un pavimento de concreto. Entonces, digamos, ¿por qué hicimos esto? Y es que lo primero que cambia es que la concepción de análisis de los pavimentos ya nos exige tener una expectativa de duración muy diferente. Es decir, cuando nosotros dicen que el pavimento de concreto es costoso, o cuando nos decían que el pavimento de concreto era costoso, efectivamente, si nosotros comparamos un diseño de un pavimento de concreto a 5 años, con el tránsito de 5 años, contra un pavimento asfáltico, la diferencia entre un pavimento de concreto a 5 años y un pavimento de concreto a 40 años es menos de 3 centímetros, 3, 4 centímetros, dependerá del método de diseño que utilicemos. Entonces, si nosotros fuéramos a diseñar un pavimento de concreto que solo dure 5 años, va a ser exageradamente costoso respecto a una estructura flexible. Pero si por el contrario pensamos en una estructura de pavimento rígido diseñada a 20 años, a 40 años, se vuelve una estructura muy eficiente. Entonces, a la luz de infraestructura de largo plazo, infraestructura que dure, que genere competitividad en las vías, el pavimento de concreto es cada vez más beneficioso, tiene una mayor relación beneficio-costo. Cuando lo comparamos con tecnologías convencionales de subbase granular, base granular y concreto asfáltico. Hay otra cosa
que ha venido sucediendo y es que la dinámica de precios del asfalto ha venido creciendo. Es decir, y por eso traemos como referencia cómo ha cambiado la dinámica o cómo han cambiado los costos de los insumos en el país. La línea roja es lo que se ha incrementado el valor del concreto asfáltico en Colombia en los últimos 4 años. Y ahí tenemos el histórico hasta octubre del año 96. Hay una línea que es la que es de un color gris, que es cómo ha cambiado el poder adquisitivo y lo medimos en cuánto ha sido el salario mínimo mensual legal vigente de los colombianos. Y hay una tercera serie, que es la que tiene los triángulos, y es cómo ha variado el costo de la tonelada de cemento en el país. Entonces, cuando comparamos las tres, claramente vemos cómo cada vez la población colombiana tiene mayor poder adquisitivo para comprar cemento, pero tiene menor poder adquisitivo para comprar asfalto. El costo del asfalto está cada vez más alto y eso sumado a una visión de competitividad en las vías, pues, nos paran en un escenario en el que tenemos que aterrizar y hacer evaluaciones objetivas de realmente cuál es la solución más eficiente para las vías del país. Ahora, y aquí queremos compartir algo que hemos venido diseñando con el equipo y que es una macro que nos trae las bases de datos y nos ayuda a evaluar objetivamente según las variables de cada caso. Entonces, a esto es a lo que nos referimos. Es simplemente un archivo de Excel que se trae todas las tablas de diseño del manual de pavimentos flexibles, que se trae todas las tablas de diseño del manual de pavimentos rígidos, pero además de eso que va y llama los presupuestos de las 141 provincias del país. Y partimos de preguntas básicas, preguntas de geometría. ¿Cuál va a ser el ancho de la vía que vamos a intervenir? ¿Cuál va a ser la longitud de la vía que vamos a intervenir? O el unitario que vamos a analizar. Aquí planteamos una vía de 7,3 metros de ancho por 1000 metros de longitud. ¿En qué tránsito? Efectivamente, si nosotros vamos a enfrentarnos a vías de menos de 3, 4 millones de ejes equivalentes, pues posiblemente el concreto salga un poco más costoso por la dimensión de la estructura, pero cuando nos enfrentamos a tránsitos más altos, cada vez va a ser más eficiente utilizar pavimento rígido. Está en 8 millones de ejes equivalentes. Nosotros simplemente ponemos el valor y él va y encasilla, o la macro va y encasilla ese valor dentro de las tablas de diseño que nos entrega el Invías. Lo otro es la selección del CBR, la capacidad de esa subrasante sobre la que vamos a cimentar el pavimento. Lo mismo, ponemos un valor variando según los valores que nos establecen estas cartas de diseño y dependiendo de ese valor, él irá a las tablas y cruzará cuál es el espesor de la estructura. Hay otras preguntas que hacemos en el modelo y son más de ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque dependiendo del departamento, se va a activar una provincia. Y como decíamos, hay 141 provincias y para cada provincia se tiene un análisis de precios unitarios para cada ítem por parte del Instituto Nacional de Vías. Aquí, para el ejemplo, pongamos, no sé, Meta, departamento del Meta, y digamos que vamos a estar en el Meta, tenemos 4 provincias según el Invías: Ariari, Capital, Piedemonte y Río Meta. Cogemos Capital. Y esto nos remite a que dentro de esa provincia se enmarca el municipio de Villavicencio. Vienen otras variables y son variables climáticas. ¿En qué tipo de clima nos vamos a ubicar? Están los que nos entrega el Invías. ¿Qué temperatura media tenemos y qué precipitación anual se tiene en esa región? Otras preguntas que tenemos ya más para el diseño del pavimento de concreto: si vamos o no vamos a tener dovelas, si vamos o no vamos a tener bermas y qué resistencia va a tener el concreto, qué módulo de rotura, qué resistencia a la flexotracción va a tener ese concreto que vamos a utilizar. Y digamos que se abre según las posibilidades que el manual Invías nos entrega. Vienen otras preguntas que son más de acarreo. ¿Por qué? Porque los APUs de Invías no consideran acarreos. Por eso es muy importante, porque hay una alta incidencia en los costos directos dependiendo de qué tan lejos esté la fuente de materiales del punto donde se va a ejecutar el proyecto. Seleccionamos Villavicencio, aquí pusimos los materiales granulares a 80 kilómetros, podemos poner lo que queramos y él simplemente calculará por el costo del transporte. Digamos que vámonos en promedio con 60 kilómetros
Generalmente las plantas de concreto se ubican en los proyectos, entonces las distancias de acarreo son menores. Y también tenemos en cuenta unas distancias de acarreo para materiales de demolición para el caso de los mantenimientos que hacemos en las estructuras. Dejémoslo en 50 kilómetros. Si tenemos o no tenemos cunetas, el espesor de la cuneta y si hay que conformar o no el soporte de la cuneta. Digamos que hasta ahí hicimos las preguntas básicas de la geometría, el suelo, el tránsito, el clima y los materiales que vamos a utilizar en los concretos. Pero hay otras preguntas que se enfocan más al mantenimiento y es por cuántos años vamos a hacer el análisis del ciclo de vida, que es lo que nos dice durante en el caso particular de este ejercicio, 20 años, durante 20 años, qué mantenimiento se le van a hacer a la vía en asfalto y qué mantenimiento se le van a hacer a la vía en concreto. ¿Cuál es la inflación? Porque finalmente hay unas variables financieras que determinarán si es rentable o no hacer inversiones mayores en el costo inicial o no, y cuál es el costo de oportunidad de ese dinero. Y digamos, a partir de esa conversación con la Red Nacional de Carreteras, establecimos los mantenimientos típicos de un pavimento flexible y los mantenimientos típicos de un pavimento rígido. En el caso del pavimento flexible, dijimos que al año 3 vamos a empezar con una frecuencia anual a intervenir el 5% de ese unitario de 1 kilómetro en temas de sello de fisuras, que a los 3 años vamos a intervenir de ahí en adelante cada año el 5% del área construida con unos bacheos y que al 6.º año vamos a intervenir con una sobrecarpeta, definimos el espesor, eso lo podemos modelar, y de ahí cada cuánto se repite y que en este caso dijimos que el total uno podría modelar si es solo un porcentaje y esto finalmente lo que hace es que va a los presupuestos sin vías, nos calcula eso cuánto cuesta y lo trae a valor presente neto. En el caso de los pavimentos rígidos dijimos que al año 2 vamos a empezar a hacer reemplazo del sello de juntas y que cada año vamos a reemplazar el 10% del sello de juntas. Y en el caso de las losas, finalmente los pavimentos se diseñan para que las losas fallen en un determinado periodo de tiempo y eso lo modela uno dentro del ejercicio de diseño. Lo que dijimos fue que al año 15 vamos a reemplazar el 15% de las losas. Listo, teniendo todo eso, simplemente le decimos a la macro que corra. Aquí tenemos pues el botón para ejecutar la macro. Y él nos va a hacer una pregunta y es que como estamos llamando los presupuestos de las 141 provincias definidas por el INVIAS, tenemos que buscar la raíz donde descargamos esos presupuestos que de la página del INVIAS se pueden descargar. En este caso yo tengo los del año 2022 semestre 1. Cuando yo le digo aceptar, él se va a traer esos presupuestos y me va a buscar el departamento que seleccionamos, que fue el meta. Entonces él va, busca en la base de datos, en esa carpeta, cuál es el presupuesto del departamento del meta y se va a traer los costos unitarios de los insumos, la maquinaria, la mano de obra del meta para poder hacer un cálculo confiable. Una vez corre la macro y se trae la información, miren, está la información que introdujimos nosotros ahora, y ya acá abajo, que esto aparecía en blanco, digamos que la macro lo que nos dice es que según esos tránsitos, esos suelos y ese clima, en el manual de pavimentos flexibles y en el manual de pavimentos rígidos, existen estas alternativas. En el de pavimentos flexibles nos entregan 3 alternativas, en el de pavimento rígido nos entregan otras 3 alternativas. Es decir, vamos a tener 6 posibilidades para intervenir esa vía con ese tránsito, ese suelo y ese clima. Digamos, y un poco lo que nos dice es, la alternativa 1 habla de subbase granular y mezcla densa en caliente. Nos dice que sería una subbase de 35 centímetros, una base de 30 y una mezcla densa de 12 centímetros. Una alternativa 2, también con subbase granular, ya hablamos de una base estabilizada con emulsión en 2 capas, una de 10 y otra de 25, y una mezcla densa en caliente. Y una alternativa 3, una base estabilizada con cemento, una base granular y una mezcla densa en caliente. Esas son las opciones en rodadura en concreto asfáltico. Y nos dan 3 opciones, según el manual, en pavimento rígido. Una apoyando la losa sobre la subrasante natural, que para este tránsito no se recomienda, pero está en el manual. Y otras 2 opciones de una losa de concreto apoyada sobre una base granular de 15 centímetros y otra opción de una losa de concreto sobre una base estabilizada con cemento de 15 centímetros. ¿Qué nos entrega el ejercicio?
nos entrega estas barras. Y estas barras, digamos que hay 3 barras para cada alternativa. La primera opción es la convencional, base granular y concreto asfáltico, y nos da 3 barras. Una gris oscura que nos da cuánto es el costo directo de construir esta alternativa, los costos iniciales. Una segunda barra en un color verde claro o gris claro, que nos da cuáles serían los costos de mantenimiento en ese periodo de análisis de 20 años traído a valor presente neto. Y una gráfica verde que es la sumatoria de ambos, que realmente este sería el valor que deberíamos tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de por qué alternativa inclinarnos. ¿Por qué? Porque finalmente estamos analizando no lo que cuesta en el momento cero, sino lo que me va a costar en un determinado periodo de tiempo, que es el análisis que esperamos hacer inversiones que realmente valgan la pena. Entonces, la alternativa 1 es la referencia, caso la alternativa 2, donde hablábamos con una base estabilizada con emulsión, según los presupuestos Invías, el costo directo de hacer esta alternativa sería un 14% menos. Además de eso, tiene menores costos de mantenimiento y al final, en el análisis del ciclo de vida de los costos, nos dice que esta alternativa 2 costaría un 17% menos. La alternativa 3, que es la que hablábamos de una base estabilizada con cemento, con unas bases granulares y un concreto asfáltico, cuesta, eh, digamos, está costando el unitario, es que nos dice 1.378 millones de pesos por kilómetro respecto a la original, que son 1.329, es decir, es más costoso por kilómetro, un 3%. Los costos de mantenimiento los vemos similares y en este caso particular el costo de la alternativa, estabilizando con cemento, nos da que es muy parecido al costo de la alternativa original. Ahora vamos a analizar las últimas 3 alternativas. La alternativa 4, 5 y 6, que ya hablamos de pavimento rígido. La alternativa 4 era la que les decía que según el manual de Invías, apoyamos la losa de concreto sobre la sufrasante natural. No lo recomendaría por el tránsito, porque es un número elevado de ejes equivalentes y puede generar erosión. De todas maneras, es una alternativa que según los costos, el costo inicial estaría un 17% más bajo que hacerla vía en asfalto, pero además de eso los costos de mantenimiento son mucho menores que la alternativa 1, lo que nos lleva a que en el ciclo de vida, esta alternativa 4 costaría un 32% menos que la alternativa 1. La alternativa 5 es la que apoyamos una losa de concreto sobre una base granular. Esta nos cuesta 11% menos el costo inicial. Los costos de mantenimiento son mucho menores que los que presenta la referencia y al final en el periodo de análisis de los 20 años, esta alternativa me costaría 29% menos que la referencia. Y la sexta alternativa, que es una losa de concreto sobre una base estabilizada con cemento, nos costaría un 9% menos la construcción, los costos directos de construcción, los costos iniciales, unos menores costos de mantenimiento respecto a la referencia y al final del análisis, en el periodo de los 20 años, esta alternativa nos costaría 29% menos respecto a la alternativa inicial. Es decir, no solamente estamos entregando el espesor de las estructuras, el análisis de costos de esas estructuras para la construcción, sino también cuánto va a costar mantenerla durante un determinado periodo de diseño o de análisis. Vemos que aquí nos entrega cada una de las alternativas en sus costos directos, sus mantenimientos, el costo total y esos valores en términos porcentuales. ¿Qué otra cosa encontramos acá en el informe? Pues nos entrega ya gráficamente cuáles son esas 6 alternativas que corrió el modelo. Las 3 primeras alternativas en una rodadura en concreto asfáltico y la alternativa 4, 5 y 6, alternativas con losas de concreto hidráulico. Y ya al costado derecho, una gráfica de barras donde nos muestra los costos directos de construcción, solo de construcción, sin mantenimiento. Cuando corremos la macro, él en la raíz donde tenemos el archivo nos genera un reporte en PDF donde está el caso que analizamos, que es este que aparece a continuación. Vemos que está tal cual la información que introdujimos, tránsito, suelo, distancias de acarreo, nos entrega la gráfica de los costos, construcción, mantenimiento y totales, y nos entrega gráficamente
los perfiles de las estructuras y los costos de cada una de ellas. Entonces, un poco lo que les quería compartir. Esto a lo que nos lleva es a que en el escenario en que hoy estamos en Colombia, en los países latinoamericanos y en el mundo entero, las estructuras de pavimento deben ser pensadas para una duración mucho mayor. En caso Colombia, pues estamos pensando 25, 30 años, pero Europa, Estados Unidos, ya encontramos proyectos donde se piensan en estructuras de más de 60, 80 años. Primer punto. Y lo segundo es que la dinámica de los precios del petróleo, la dinámica de los precios del asfalto en Latinoamérica, en el mundo entero, nos llevan a que hoy es mucho más competitivo hacer vías en concreto que vías en asfalto. Era un poco lo que les queríamos compartir. Cualquier inquietud pueden escribirnos y estaremos atentos a resolverla.